¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de CNN Prime por las pantallas de CNN Chile. Miércoles 15 de febrero vamos a estar revisando, por supuesto, todo lo contingente, revisando, por supuesto, la situación de la zona centro-sur de nuestro país en relación a los incendios, pero tenemos muchísimas más noticias que contarles. Pasemos inmediatamente a revisar cuáles son los principales titulares de esta jornada. Siguen los ojos puestos en el desarrollo de los incendios forestales. En el último balance, el gobierno informó de 51 focos en combate y más de 7.000 damnificados. En tanto, la ministra del Interior, Carolina Toá, descartó que durante esta administración se avance en un royalty forestal, a propósito del debate sobre la regulación de dicha actividad. La Policía de Investigaciones indaga un nuevo homicidio en la comuna de Santiago. Este miércoles, el cuerpo de un hombre de nacionalidad colombiana fue encontrado en la vía pública. Esto ocurre a menos de 24 horas de otro homicidio que ocurrió en el barrio Franklin, en el que un hombre, también colombiano, fue acribillado presuntamente por un ajuste de cuentas. Y este miércoles se comenzó el pago del aporte familiar permanente 2023, más conocido como el ex bono marzo. Más de 445.000 personas son las beneficiarias de esta primera etapa del proceso, que abarca un universo total de 3 millones de hogares. El monto, cercano a los 60.000 pesos, busca ir en ayuda de las familias con menores ingresos. Y en temas internacionales, al menos 39 muertos y decenas de heridos dejó el accidente de un autobús en Panamá. El vehículo que transportaba a un grupo de migrantes a un refugio cayó a un precipicio durante la madrugada. Vamos a revisar todo eso y mucho más. Aquí comienza CNN Prime. Comenzamos revisando las actividades de las autoridades que iniciaron su despliegue en la región del Biobío para poder cuantificar los daños que dejaron los siniestros. Pese a esto, algunos vecinos de la comuna de Santa Juana dicen que aún no llega la ayuda municipal. Vamos a tomar contacto con nuestra compañera Belén Vázquez, quien se encuentra en la zona y nos va a contar los detalles. Belén, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Ivo? Muy buenas noches. Nosotros estamos en Santa Juana, en la ruta que une precisamente Santa Juana y Nacimiento en la región del Biobío, recorriendo, constatando ya a 12 días de la emergencia cómo ha ido evolucionando parte de la reconstrucción, pero también de lo que es ya el combate de los incendios, que por supuesto sabemos que siguen activos. De hecho, en el último reporte de Sanapred de esta jornada se informó de 51 incendios que todavía siguen en combate y 3 de ellos están en el incendio El Cortijo, que comprende las comunas de Florida, Penco y Tomé. Precisamente hoy día en Tomé nosotros estuvimos en la localidad de Alto de la Parra, donde se estaba conteniendo un foco, se logró contener hasta el momento en que nosotros nos fuimos, cerca de las 5 de la tarde, ese foco de incendio. Hubo un trabajo muy intenso de parte de los brigadistas con helicópteros que hacían descargas cada 2 o 3 minutos, precisamente para poder contener este fuego. Controlarlo es distinto, controlarlo significa entonces que no vaya a originarse nuevamente una llama de ahí. La contención involucra más que nada que no avance este foco. Los brigadistas estaban presentes y había brigadistas de CONAF, también de Arauco y también de los brigadistas portugueses que llegaron a nuestro país a ayudar en esas labores. Parte entonces de ese trabajo se logró contener, se logró avanzar con estas descargas que te decía yo de parte de los helicópteros. Ese fuego se logró entonces contener y, por supuesto, el cordón que tiene ese incendio del Cortijo es bastante amplio, parte al noreste de la zona de Rafael y continúa hacia el sur, hacia el Cortijo. Por lo tanto, todo ese cordón sigue siendo un foco de preocupación, además de los incendios que están también en la comuna de Hualqui y también en Nacimiento. Solo el de Nacimiento ha consumido cerca de 33 hectáreas, por lo tanto ahí eso sigue siendo un foco de preocupación para las autoridades. Quiero entonces que repasemos las declaraciones que entregaba la ministra del Interior, Carolina Toá, respecto precisamente a lo que está ocurriendo en la región del Biobío. En los días que vienen tenemos condiciones que pueden reactivar incendios. En la medida que tengamos recursos disponibles para actuar rápidamente, si eso llega a suceder, podemos evitar que eso escale. Pero lo relevante para que pueda trabajarse de esa manera es que no tengamos nuevos focos de incendio. Porque si tenemos nuevos focos de incendio en lugares poblados o cerca de lugares poblados, los recursos van a tener que priorizarse en esos nuevos focos de incendio.
Ahí escuchamos entonces, Belén, a la ministra del Interior, Carolina Toá. No va a ser fácil, por supuesto, todo este proceso de reconstrucción, de reparación también, de poder volver a levantar zonas que fueron profundamente afectadas. Bueno, tú estás en terreno, lo has podido ver, la magnitud de esta catástrofe. Y te quería contar que hace pocos minutos llegó la agenda del presidente de la República, Gabriel Boric, quien se va a trasladar el día de mañana hasta la región del Biobío. De hecho, va a visitar viviendas de emergencia entregadas a las familias afectadas por estos incendios forestales, Belén, en Villa La Estrella, Punta Lavapié, comuna de Arauco, en la región del Biobío. Así que posiblemente nos vas a estar contando tú mañana acerca de esta visita del presidente de la República, Gabriel Boric, quien se vuelve a trasladar a esta zona. Lo hemos visto en las distintas regiones, en el Ñuble, en Maule, en Biobío, en la Araucanía. Bueno, mañana retoma esta agenda el presidente y lo hará en la región donde tú estás. Exactamente, Diego. Por supuesto que nosotros vamos a estar ahí en terreno contándoles de esta visita que haga el presidente, que va a ser bien importante, Diego, porque bien decías tú, nosotros estamos en terreno, estamos constatando efectivamente la destrucción que dejó el fuego y me atrevo a decir muy a título personal que no solo es una escena muy conmovedora, sino que además es una escena muy desoladora, porque por supuesto que las historias se repiten en cada parada que hace uno para mirar y para conversar con los vecinos. No perdieron solamente su casa, los materiales, el trabajo de una vida, son sus fuentes de ingresos, son sus animales. Nosotros pudimos detenernos en Santa Juana y conversar con Verónica Guíñez. Ella es una vecina de ahí de Santa Juana que perdió su casa el 3 de febrero cuando el mega incendio, ¿cierto?, arrasa con esa zona. Y ahí ellos, por ejemplo, ella vivía con sus padres, adultos mayores, su hija, pero además coincidió que como era verano estaba toda la familia, es decir, estaban las 3 hermanas con niños, los papás, y ellos lo perdieron todo, perdieron su casa, perdieron más de 100 gallinas, perdieron 3 perros, perdieron su invernadero, el otro invernadero que les quedó. Hay algo de hortalizas que se pueden rescatar, el punto es que ahora no tienen agua, no tienen el tendido eléctrico, entonces lo que están haciendo además es durmiendo ahí en carpas, carpas que protegen medianamente porque en la noche la temperatura comienza a bajar, las ovejas no tienen dónde refugiarse y es una situación que, reitero, es muy desoladora porque además se repite en cada una de las paradas que uno hace y uno de los puntos que ellos mencionan y que más recalcan y que es el que nos hemos podido topar en todas las historias con las que nos hemos encontrado es que la ayuda no está llegando de la manera que ellos esperan o más bien que ellos necesitan. Es evidente que al haberlo perdido todo necesitan todo, pero claro, hay algunas urgencias. En el caso de esta vecina que yo te mencionaba, necesitan agua, la conexión con estas mangueras que se requieren hacia la vertiente es aproximadamente de 3 kilómetros y ese es un material que está muy caro y además necesitan conexiones eléctricas para poder tener conectividad, para enchufarse, ver, por ejemplo, si les corresponde este bono de 1,5 millones de pesos. No ha habido remoción de escombros. A eso se suma que ellos denuncian que durante la noche les ha pasado ya en varias ocasiones que llegan personas a robar la chatarra que están ahí, por lo tanto les quieren robar lo poco y nada que tienen, en una situación en la que es verdaderamente urgente que llegue la ayuda. Ni siquiera les ha llegado ayuda de la municipalidad, les tomaron la ficha, pero las ayudas que ellos han recibido han sido básicamente de familiares y también de particulares. Eso sí les hicieron la ficha FIDE. Eso es parte entonces del relato que nosotros pudimos conversar con ella. Quiero que escuchemos parte de esa historia. No tenemos agua, nos están trayendo agua personas que traen desde sus casas, nos traen agua embotellada, familiares, algunas instituciones como la iglesia. Llegó a nuestra casa un sacerdote de Los Álamos que nos ha ayudado bastante, nos trae agüita, nos ha traído un montón de cosas. También ellos nos trajeron la primera carpa, los colchones, pero estamos todavía esperando la ayuda del municipio que no nos ha llegado. Si bien es cierto, nos hicieron la encuesta de FIDE, no recuerdo cómo se llama, pero de parte del municipio todavía no nos han venido a visitar. Uno de los puntos que también se reitera de parte de las personas que están afectadas por esta emergencia es que ellos plantean que quizá a nivel de autoridades no se ha logrado dimensionar y cuantificar en definitiva cuál fue el impacto que tuvo el fuego. Particularmente ellos mencionaban el tema de los animales, el forraje, que lo que necesitan entonces es urgente porque dentro de las ayudas que se han entregado por parte del Ministerio de Agricultura, decían ellos, evidentemente se agradece, a pesar de que no les ha llegado, se agradece, pero es muy poco porque necesitan alimentar
alimentar a sus animales que les quedaron vivos. La idea no es que aquellos que sobrevivieron al fuego encima ahora puedan morir de hambre o de sed. Tanto es así la afectación, Ivo, que en la agricultura hay cerca de 2.500 agricultores afectados según los últimos datos de INDAP, y el catastro también contempla 35.000, bien digo, animales que se han visto afectados, de los cuales 6.257 han muerto y de los que sobrevivieron más de 20.000 requieren alimentación. Por lo tanto, ahí entonces es parte urgente de lo que necesitan, y al conversar con los vecinos que están acá en la zona, cuando uno les pregunta, efectivamente, sí, lo perdieron todo, pero ¿cuál es la urgencia más latente? Ellos mencionan precisamente el tema del forraje de los animales, alimento, agua, no solo porque son vidas, sino porque también en muchas veces son sus fuentes de ingreso. Sobre eso también conversamos con esta misma vecina, Verónica Guíñez. Ella decía que gran parte de esta ayuda que no ha llegado a veces se explica porque quizá no hay una dimensión real de cómo ha sido la catástrofe. Escuchemos un poquito más de esa historia. Yo creo que las autoridades nacionales ni locales aún no dimensionan lo que fue. Los cercos, está súper peligroso, estamos expuestos. Aquí tenemos que echar a las camionetas que nos vienen aquí a sacar la chatarra porque se la quieren robar, se vienen a cargar, retroceden y le decimos que esto, o sea, porque no hay cerco, pese a que tenemos un portón, ellos llegan y pasan. Entonces me imagino los sectores que donde no tienen portón, nada, o sea, ya le han robado todo. Esa es una de tantas historias que se pueden encontrar aquí en terreno. Nosotros estamos en Santa Juana, pero esta es una escena que se repite en todas las localidades que han sido afectadas por el fuego. Hace un par de minutos antes de salir al aire también conversábamos con una familia que en un mismo terreno tenían varias casas, y lo que hicieron fue tratar de ir refugiándose en aquella que estaba más lejana al fuego. En un momento pensaron que esa casa no se iba a quemar, finalmente se quemó, lo perdieron todo, solo alcanzaron a rescatar un poco de ropa, algo de documentación, y finalmente perdieron todo. Sus animales también murieron, una parte importante de sus gallinas, por ejemplo, perdieron cerca de 50 aves. Así que ese es un poco el panorama que hay acá. Yo te decía, es muy desolador. Mañana vamos a estar también en la actividad que va a encabezar el presidente de la República, precisamente para también preguntarle cómo van a ser los plazos, cuáles van a ser las soluciones que se le van a dar a estas familias, porque además de la instalación que se requiere de las viviendas transitorias, lo que se necesita por ahora y de forma urgente también son las conexiones a agua potable y también las conexiones eléctricas para que puedan ir ya levantando su casa de manera transitoria y poder de alguna manera volver a muy de a poco a lo que tenían antes. Ivo. Así es, Belén, lo estábamos hablando, esto es un trabajo que está recién comenzando, con un ojo puesto, por supuesto, y todos los esfuerzos en el tema de la reconstrucción, de volver a levantar las viviendas y las vidas de las personas que, como tú dices, lo perdieron todo, pero también con un ojo puesto en el combate a los incendios. Recordemos que estamos recién a mediados del mes de febrero, no hay que descuidar eso también. Hay todo un tema también con las persecuciones penales de quienes han generado esta catástrofe en la zona centro-sur de nuestro país, así que nosotros vamos a quedar muy atentos a tu llamado, Belén, por supuesto, durante los próximos días, a las actividades de las autoridades, pero también a las historias de las personas que están solicitando esta ayuda. Así que quedamos muy atentos, Belén, que tengas muy buenas noches. Nos vemos, que estén todos muy bien. 88 animales silvestres y más de 6.000 domésticos han muerto producto de estos incendios forestales. Una situación compleja que evidencia la falta de centros de cuidado y de rehabilitación para los ejemplares de diversas especies. Vamos a revisar los detalles en el informe de Cristian Soto. Envuelto en una manta, cuidando su visión y sanando las heridas provocadas por las llamas. Este pudú es uno de los 88 animales silvestres que, según el Servicio Agrícola Ganadero, se han visto afectados desde el Maule hasta la región de los lagos, producto de los incendios forestales. Es importante determinar que este número específicamente no está tan fijado porque estamos en el proceso de incendios. Entonces entendemos que en el mediano plazo van a seguir apareciendo especies. Con más de 400.000 hectáreas consumidas, el fuego ha arrasado con madrigueras, nidos y también zonas de ganado. El monito del monte es otra de las especies silvestres afectadas. En el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre, ubicado en Chillán, reciben más de 10 animales por semana. Casi 25% son especies endémicas. Tratamos de estabilizarlos, otorgarles un tratamiento, sobre todo para aliviar el dolor de las quemaduras con las que
luego tratamos de reincorporarlos también a su vida, de rehabilitación para que puedan volver a la vida silvestre en lo preferente. Esto significa que la mayoría de los ejemplares perjudicados corresponden a la fauna doméstica, lo que ha resultado en más de 6.000 ejemplares muertos. Porque hay más de 20.000 animales que requieren alimentación animal, que contacten a los municipios o al INDAP, porque estamos desplegando ayudas de entregas de forraje o entregas de fardo, o también en algunos casos más retirados transferencia de recursos entre 100.000 y 400.000 pesos, dependiendo de la cantidad de animales que tiene cada familia. A la migración obligada de los animales se suman diversas secuelas ocasionadas no solo por el fuego, sino que además por las extensas columnas de humo que se extienden en gran parte del territorio. Lamentablemente, la mayor cantidad está relacionada con quemaduras de distintos grados, desde primer grado hasta tercer grado, y también se están empezando a observar especímenes con bastantes problemas respiratorios. Especialistas advierten además la posibilidad de contagios de enfermedades de animales silvestres hacia domésticos, como perros y gatos, producto del escape de los ejemplares. Ahí es súper importante, y esto como recomendación para todas las zonas que están siendo afectadas hoy día, poner al día las vacunaciones a sus mascotas, porque sale población que está asilvestrada, ¿cierto? Que puede tener rabia, que puede tener leptospirosis, que son infecciones propias de esas poblaciones silvestres y van a tomar contacto con las mascotas. Entonces, ojalá todas las mascotas del lugar que no hayan sido vacunadas puedan serlo, con rabia, con su vacuna óctuple o séctuple, ¿cierto? Es importante que tomen esos resguardos. Para las labores de rescate y cuidado ha sido clave la coordinación entre diferentes instituciones del gobierno junto a fundaciones rescatistas. Además, el gobierno ya se encuentra impulsando catastros y medidas de restauración de biodiversidad en las áreas siniestradas. En cuanto al Plan Nacional de Restauración de Paisajes, ya está en ejecución. También un plan de restauración que trabajamos con la FAO. En vías de ayuda para la fauna silvestre, el SAC tiene un número habilitado para realizar denuncias de animales que se encuentren afectados por los incendios y estén en necesidad de ser tratados por equipos veterinarios. Una ayuda para quienes no solo han perdido su hábitat, sino que además la reducción importante de ejemplares, muchos de ellos en peligro de extinción. Vamos a seguir conversando acerca de los efectos que ha tenido esta crisis en la zona centro-sur de nuestro país, que abarca varias regiones, Ñuble, Maule, también la región del Biobío, la región de la Araucanía, y nos vamos a detener ahí particularmente por la cantidad de denuncias por intencionalidad vinculadas a hechos de violencia rural también. Vamos a ver si es que existe algún cruce entre ambas acciones, y para eso ya estamos en contacto con el delegado presidencial de la región de la Araucanía, José Montalva, que le agradecemos por conversar esta noche con CNN Prime. ¿Cómo está, delegado? Hola, buenas tardes, gusto saludarlo. Delegado, antes de que entremos en el tema de los incendios, también hay un tema que sucedió en la región de la Araucanía el día de hoy, tiene que ver en este atentado en la comuna de Teodoro Schmidt, que lamentablemente también derivó en otro incendio forestal, como si no fuera poco la situación que estamos viviendo, en otro incendio forestal. Quisiera saber si usted nos tiene más detalles acerca de esta situación ocurrida el día de hoy. Sí, la verdad es que nosotros lo hemos señalado mientras hay hoy día, justo en el Día de los Brigadistas Forestales, mientras hay jóvenes, hombres, mujeres que están combatiendo los incendios forestales, hay verdaderos criminales que llevan a cabo este tipo de atentados y que nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos. Ya lo veíamos en diciembre cómo hemos ido bajando este tipo de hechos, pero nos falta mucho por hacer y tenemos que seguir trabajando en prevenir este tipo de hechos. Pero hay criminales que hacen este tipo de atentados y nosotros estamos trabajando con las policías, con el ejército, no solamente para evitar este tipo de hechos, sino también estamos trabajando con el Ministerio Público para que se investigue y para que se dé con los responsables y podamos ponerlo a disposición de la justicia. Sí, ¿ese incendio fue controlado finalmente, delegado? Sí, fue controlado. Perfecto. Fue controlado y hoy día ya está, digamos, extinguido en esa comuna. Ya, esa es una buena noticia dentro de todo. Usted hablaba de los datos que maneja el Ministerio Público. En la presentación hablábamos de eso. Hay más de 400 denuncias por incendios y de esas 116, un cuarto de estas denuncias podrían ser
con intencionalidad y 12 de ellas podría incidir también el tema de la violencia rural. Yo sé que usted ha dejado en claro en varias entrevistas el cruce que se hace muchas veces, no derivar solamente el tema de los incendios en la violencia rural o a la participación solamente, por ejemplo, de las forestales. Pero ¿cuál es el cruce que se puede hacer? ¿Le llama la atención la cantidad de denuncias por intencionalidad y también un alto número, son 12, un número importante, derivado de la violencia rural? Sí, mire, yo quiero, porque usted lo dijo muy bien, de esas 116, según lo que me ha señalado el Ministerio Público acá en la región, podrían ser intencionales. Es decir, dentro de esos 16 hay algunas que son por culpa y otras por dolo. ¿A qué me refiero con esto? Algunas podrían ser solamente una negligencia de las personas y otros podrían ser efectivamente queriendo intencionar, ¿cierto?, el incendio. Y de esos 116 que podrían ser tanto, ¿cierto?, intencionales o por culpa de las personas, 12 podrían estar relacionados, como le digo, a los incendios vinculados, ¿cierto?, a hechos de violencia rural. Y eso lo está investigando el Ministerio Público y en específico la Fiscalía de Alta Complejidad acá en la región. ¿Le preocupa el tema del ordenamiento territorial, teniendo en cuenta lo que ha sucedido durante el último mes, sobre todo en las zonas rurales, delegado? Sí, la verdad es que yo lo he dicho en varias oportunidades, yo creo que esta discusión de que si ellos son los culpables o estos son los culpables o de que esto es solamente un factor el que podría ser el culpable de los incendios forestales es errar la discusión. Acá hay múltiples factores que también apoyados, ¿cierto?, con la temperatura, con el viento, ayuda a que hayan incendios forestales. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es prevenir en todas las aristas, digamos, que nos pueden ayudar. Obviamente el clima nosotros no se puede incidir, pero en las otras sí podemos incidir. Y una de esas incidencias y que podemos hacer cosas es tener ordenamientos territoriales que permita a las personas que viven tanto en el sector urbano, pero por sobre todo en el sector rural, que hoy día han sido los más afectados, que vivan más seguros. Y para eso creo que sería interesante poder abrir una discusión frente a un ordenamiento territorial tal cual existen en los sectores urbanos, en los sectores rurales, que pueda hacer armónica las vocaciones productivas de los distintos territorios, que podamos crear condiciones de mayor seguridad en los sectores rurales, que podamos también tener ciertos cortafuegos naturales para poder asegurar, digamos, que la población que vive en esos lugares viva de forma más segura. Y en esa discusión, obviamente, no es solamente el Estado quien tiene que participar, sino también, obviamente, los privados, las distintas vocaciones productivas deben estar en esa discusión. Nosotros en la región hemos conversado con los distintos actores y yo creo que la gran mayoría está de acuerdo con ir avanzando en esas materias. Usted dice están de acuerdo, pero vemos que siguen sucediendo este tipo de situaciones que no son nuevas, lamentablemente, en nuestro país. Lamentablemente, todos los veranos nos vemos enfrentados con distintas magnitudes, eso sí, la de ahora ha sido bastante grande. Por ejemplo, en términos específicos, ¿cómo se puede ir separando, alejando o trabajando en la zona donde hay cultivos forestales que están muy cerca de localidades rurales o de ciudades incluso, y que eso es ahora lo que urge, como poder alejar eso y no ver que hay gente que pierde sus casas, pierde sus animales, pierde sus trabajos, tienen que comenzar sus vidas de nuevo, cómo se trabaja en los caminos, por qué antes no se realizó el trabajo de cortafuegos teniendo en cuenta quizás el verano que venía. ¿Cómo proyecta usted la situación, al menos en su región? Mire, aquí CONAF hace un programa con anterioridad y ese programa se ejecutó de cortafuego en varias comunas con los alcaldes, pero eso no fue suficiente. Yo creo que hoy día tenemos que avanzar muchísimo más y es por eso que yo hablo de la posibilidad de más adelante tener un ordenamiento territorial en los sectores rurales que nos permita también a las personas vivir más seguras. Pero lo que quiero, y esa discusión hay que hacerla una vez pasada, esta emergencia que hoy día nosotros todavía estamos con 24 focos de incendio y que se está combatiendo por parte de CONAF. De hecho, yo ahora, después de esta entrevista, me voy a la comuna de Pitrufquén a recibir a brigadistas franceses que nos van a venir a colaborar en el combate de esos incendios. Pero lo que yo sí me gustaría decir, y
me gustaría que también la gente pudiese acompañar, es esta idea de que esta discusión de que las forestales son los culpables solamente, o que el delito o las organizaciones criminales que muchas veces operan en esta región son los únicos culpables de los incendios, fue la misma discusión que hubo el 2017. Después pasó el tiempo, se enfriaron las cosas y vuelve a suceder. Entonces, lo que tenemos que hacer es justamente ver que esto es multifactorial, que el clima y el calentamiento global nos va a seguir acompañando y que producto de eso y los pueblos se desarrollen y suben los estándares de seguridad cuando todos se ponen de acuerdo y todos nos ponemos a trabajar no solamente en una de las razones del incendio, sino que en todas las razones. Y ahora usted me preguntaba al principio, bueno, ese cruce de cuántos efectivamente son intencionales, a qué se deben, quién lo realizó, es culpa, es dolo. Eso es justamente la tarea, una gran tarea que tiene el Ministerio Público, y en eso vamos a acompañar. Nosotros, la ministra del Interior, Carolina Toal, lo ha señalado, que vamos a presentar querella en cada uno de los casos donde haya indicios, ¿cierto?, de intencionalidad. Pero además de eso, se ha hecho un trabajo de no solamente pedir ayuda internacional de brigadistas forestales que nos ayudan a combatir físicamente los incendios, sino también se ha solicitado ayuda y están llegando en los próximos días en esta región peritos, digamos, y expertos que colaboran en la investigación de las causas de los incendios. Yo estimo que hay que dar certeza, sobre todo a las familias que han perdido todo en este incendio, de cómo se iniciaron, qué pasó, y después, posteriormente, una vez que haya resultados de esas investigaciones, que puedan responder ante la justicia. Delegado, usted es el representante del Ejecutivo en una zona del país que es donde la industria forestal es muy importante, y se ha producido este debate acerca de si es que debería existir mayor regulación para la industria forestal. Usted que es el delegado presidencial precisamente de la región de la Araucanía, en medio de este debate, ¿usted cree que debería existir mayor regulación de las empresas forestales? No estamos diciendo acá que las empresas forestales sean los responsables, por supuesto, de lo que sucedió, pero ¿tener mayor regulación de acuerdo a lo que ha sucedido últimamente? Mire, yo lo que he señalado es que efectivamente tenemos que avanzar en un ordenamiento territorial rural que permita hacer armónica todas las vocaciones productivas, que permita a las personas vivir también en ambientes más seguros, pero eso también tiene que ver con una necesidad que demanda la modernidad, de que queremos subir los estándares, ¿cierto?, de seguridad. Ahora, esa discusión de la regulación de forestales yo creo que se tiene que dar después de esta emergencia. Hoy día lo más urgente y lo más importante es poder atender a esto, lo hablo, digamos, por mí y lo que estoy viendo en la región, como representante del Ejecutivo en la región, es, por un lado, primero, enfrentar y combatir de la forma más eficiente y eficaz los incendios, los focos de incendio que continúan, y dos, poder atender a las personas que están en una situación de emergencia que requiere por parte del Ejecutivo una urgencia en su atención. Nosotros desde la semana pasada, que ya se están entregando alimentos para los animales, forraje, concentrado, porque los animales no pueden estar una semana, por ejemplo, sin comer. Se van a seguir muriendo animales, van a seguir habiendo o existiendo una emergencia agrícola que ha también acarreado esta emergencia de incendios forestales. Entonces, estamos trabajando en eso y también con mucha urgencia, y así nos ha pedido el presidente Gabriel Boric, trabajar en la reconstrucción, por ahora en las casas de emergencia, que espero a finales de esta semana o la próxima semana estén llegando ya algunas casas de emergencia, y podamos tenerlas todas construidas antes del invierno. Y eso es lo que hoy día está, digamos, quitándonos el sueño y haciéndonos trabajar mucho y de forma muy coordinada. Sí, entendemos por supuesto que la urgencia es esta, pero para usted, cuando ya esté avanzado este proceso de reconstrucción, ¿es una discusión que se debería dar, lo de la regulación a las empresas forestales? Mire, cada día tiene su afán, y hoy día en lo que estamos, en lo que yo le digo, yo sí creo que vamos a tener que trabajar en alguna regulación, digamos, territorial en el sector rural, para ir pudiendo, ¿cierto?, dotando de mayor seguridad, pero eso tiene que ver con
todo, con cómo nos vamos organizando en el mundo rural, cómo se vive, dónde se construyen las casas, dónde no se pueden construir casas, qué lugares son de riesgo, qué lugares son de menor riesgo, qué industria favorece al riesgo que esté acá o que no esté acá, digamos. Pero singularizar el tema en solamente las forestales creo que nos quita perspectiva, que nos ayuda a mejorar las condiciones de seguridad, sobre todo en la ruralidad, que son los que hoy día han sido los más afectados. José Montalva, delegado presidencial de la región de la Araucanía, le agradecemos por conversar esta noche con CNN Chile, que esté muy bien y, por supuesto, harta fuerza y ánimo para el trabajo que viene, delegado. Muchas gracias a usted, esté muy bien. Y desde la Araucanía vamos a volver a la región del Biobío con Belén Vázquez, porque en medio de estos incendios forestales, las autoridades el día de hoy justamente conmemoraron el Día Nacional del Brigadista Forestal. Belén, cuéntanos más acerca de esta conmemoración del día de hoy. ¿Qué tal, Ivo? Exactamente, y se da justo también cuando la emergencia está en pleno desarrollo. Nosotros en el lugar donde estuvimos, habían, como te decía, brigadistas portugueses, también de Arauco y también de CONAF, y por supuesto que así como había un agradecimiento de parte de las autoridades, también había un agradecimiento de parte de los vecinos de esa zona. No solo les prestaban la casa para que pudieran hacer una suerte de base, sino que también ahí podían, por ejemplo, acceder al baño, les daban comida, los vecinos en general estaban bien agradecidos. Pero claro, las autoridades lo conmemoraron de manera oficial, decían ellos que ojalá haberlo podido celebrar de otra manera, de una manera algo más alegre, pero que de todas formas ese homenaje podía quedar ya para más adelante, siempre en el entendido que lo que importa ahora es poder combatir y extinguir todos los incendios que están en combate. Te quiero invitar a revisar entonces el informe de Ángela Rayman, que aborda también la labor que hacen estos trabajadores, estos brigadistas llamados la primera línea del fuego de combate en esta emergencia que ya deja más de 7.000 damnificados. Veamos el informe. Soy combatiente desde el año 1980. He trabajado en miles de incendios forestales, hemos salvado muchísimas casas, muchas hectáreas, muchos animales en nuestra flora y fauna. Fue el año 2009, cuando 12 brigadistas y un piloto murieron en un accidente aéreo mientras se combatían un incendio forestal en la región del Maule. Luego de ese día, no ha pasado un 15 de febrero que a nivel nacional no se conmemore el arduo trabajo que realizan los brigadistas en nuestro país. Personas que para muchos tienen un rol desconocido, pero que son la primera línea en el combate de los incendios forestales, al igual que bomberos. Si es necesario estar todo un día o los días que sea necesario para poder salvar la vida de aquellos, lo vamos a hacer. Todo comenzó con la curiosidad de trabajar apagando un incendio en el bosque y resultó terminar siendo una pasión. Nosotros trabajamos por lo general con herramientas, más que con agua, que con todo eso. Los helicópteros que uno ve, los aviones, todo eso lo ocupamos nosotros como un recurso para poder bajar la intensidad calórica de las llamas y nosotros poder acercarnos lo más posible al fuego para poder hacer esta labor de cortafuego. Cada nueva temporada de verano comienzan las postulaciones para toda persona mayor de 18 años que quiera participar como brigadista de la Corporación Nacional Forestal. Luego, tiene que pasar por pruebas físicas, psicológicas y sociales para saber si están capacitados para enfrentar situaciones de riesgo, con periodos de exigencia que comúnmente se dividen en turnos de 10 horas. Y hacia arriba, bueno, no hay límite en el sentido de que hay brigadistas que son de primera línea y también hay una serie de otras funciones que pueden cumplir brigadistas en una cuadrilla o en una brigada de combate. Nosotros tenemos una capacitación que dura alrededor de 10 días. Pero esa capacitación nos dará aproximadamente un 40 o un 30% del conocimiento, el resto lo aprendemos en el incendio. En general, los brigadistas trabajan de forma temporal y por un sueldo que no supera los 700.000 pesos, considerando horas extras y bonos. De todas formas, se calcula que en promedio un 60% de estos trabajadores vuelven para la siguiente temporada, algunos acumulando entre 10 a 20 periodos. Brigadas que se van conformando de acuerdo a las realidades climáticas de las regiones. Las mujeres también toman cada vez un rol más participativo en esta labor.
labor. Cuando yo entré éramos poquitas, luego ya se fue como visualizando más. Me da mucha alegría saber que cada vez hay más mujeres que postulan y que además le dan la oportunidad de poder trabajar y además de ser jefas. El rol fundamental de los brigadistas se fue reconocido por el gobierno. Ellos enfrentan hoy un escenario donde el fuego ha arrasado con cientos de hectáreas, bosques nativos, hogares, flora y fauna. Estamos haciendo este reconocimiento al mismo tiempo que se está combatiendo en el terreno. Por eso no podemos entregarle a ninguno de quienes se lo merecen el saludo, el abrazo y esta medalla de agradecimiento, porque nos pareció que no era correspondiente al momento que estamos viviendo sacarlos de sus labores. La propia relación que existe y que se forma entre los brigadistas es muy importante, y con bomberos y bomberas. Es decir, aquí lo que es un ejemplo muy potente de cómo las instituciones se potencian. Actualmente CONAF tiene contratados más de 2.300 brigadistas. Debido a la actual emergencia provocada por los incendios en las regiones de Ñuble, Maule, Biobío y la Araucanía, su trabajo ha sido reforzado por 820 brigadistas extranjeros. Bien, ahí revisábamos entonces parte también de cómo surge la conmemoración de este Día del Brigadista, las, por supuesto, ganas que tenía el gobierno de poder celebrarlo de otra manera. 2.300 brigadistas de CONAF entonces que están desplegados en esta emergencia, y a los que se suman los 600 que han venido de distintos países a colaborar con esta emergencia IVO, que ya sabemos sigue en combate, a pesar de que ya podemos dar algunas buenas noticias, por ejemplo, la contención de algunos focos. Ahí está Belén Vázquez, entonces, desde la comuna de Santa Juana, en la región del Biobío, hasta los próximos días, por supuesto, también mostrándonos esta zona y lo que pase en el centro sur de nuestro país. Muchas gracias, Belén. Buenas noches. Nos vemos. Chao, chao. Y vamos a seguir conversando acerca de los efectos de este incendio. Hoy la ministra del Interior, Carolina Toá, descartó que el gobierno del presidente Gabriel Boric busque avanzar en la idea de establecer un royalty forestal tras el planteamiento del titular de Agricultura, Esteban Valenzuela, de contemplar una tasa a las empresas forestales. Los detalles los vamos a revisar en la nota de Francisca Cárdenas. El gobierno tiene una agenda tributaria que está desplegada en el Parlamento, que es clara. Una aclaración que la ministra del Interior debió hacer tras la polémica que despertó el planteamiento del titular de Agricultura, Esteban Valenzuela, respecto a la creación de un royalty a la industria forestal que permita regular la actividad, idea que fue descartada. Tenemos que pedir un royalty para las empresas forestales, y ese royalty debe tener fondos con medidas a corto, mediano y a largo plazo. En esa agenda no está contemplado un royalty a la industria forestal. Entre otras cosas, no está contemplado porque la industria forestal no cumple con las características de aquellas actividades que generan royalty. Es decir, no se trata de un recurso natural, no renovable, propiedad del Estado. Y es que en La Moneda los esfuerzos están concentrados en combatir la emergencia provocada por los incendios forestales. Y fue en medio de este escenario que el ministro de Agricultura desplegó su planteamiento. Y entre marzo y junio tenemos que sacar adelante una ley que resuelva varias cosas. Acá vamos replicando al padre Hurtado, vamos a dialogar hasta que duela. El ministro Valenzuela había planteado que una tasa a la industria forestal sería una de las medidas que se conversaría desde marzo, y aunque el royalty se descartó, otros secretarios de Estado estiman que se debe debatir la regulación a la actividad forestal, como también lo planteó el presidente Gabriel Boric. Lo que tenemos que tener claro es que es una discusión irrenunciable, que tendrá aspectos legislativos, tendrá aspectos técnicos, y así como con cada uno de los terremotos hemos tenido aprendizajes importantes donde se han modificado normas, donde se han fortalecido instituciones. Un cambio a la legislación que no será fácil según los expertos. Ya existen leyes en Chile que permiten que las empresas forestales no estén bajo una regulación realmente efectiva o mejor preparación para distintas urgencias como los incendios. En la industria forestal aseguran que el primer síntoma que se debe atacar es la intencionalidad en estos hechos. La ley 19.300 de bases de medio ambiente está la inclusión de las plantaciones forestales, de la industria forestal en Chile, pero con unas restricciones que permiten que
ninguna plantación forestal ingrese al sistema de evaluación de impacto ambiental. No puede ser de que tengamos, escuché 30 detenidos cuando hemos tenido más de 1000 focos y donde la misma CONAF estima que al menos 25% de los incendios son en forma intencional. Hay algo que no está funcionando bien en nuestra institucionalidad. Otras iniciativas, en tanto, duermen en el Congreso Nacional. Por ejemplo, el proyecto de ley para someter a evaluación de impacto ambiental a todos los proyectos de desarrollo y explotación forestal, lo que quedó en primer trámite constitucional desde el año 2018. No llegó a buen puerto. Básicamente porque hay una economía de escala vinculado a hacerlo en grandes superficies. Pero eso es cuando uno mira solamente el aspecto económico. Falta ver el aspecto social y el aspecto ambiental. Debate cruzado ante la posibilidad de modificar la regulación a la industria forestal y ante el planteamiento de un nuevo tributo al sector maderero, un tema que según la jefa de gabinete deberá quedar como tarea no a este gobierno, sino que a futuras administraciones. En menos de 24 horas ya han sido 2 los homicidios ocurridos en la comuna de Santiago. El último de ellos registrado durante la madrugada de este miércoles. La alcaldesa Iracy Hasler se reunió con la ministra Carolina Toá, quien comprometió desde el gobierno medidas para la comuna. Veamos los detalles en el informe de Valentina Nieto. Por segunda vez en menos de 24 horas, la comuna de Santiago volvió a ser el escenario de un nuevo homicidio, esta vez en el sector de calle Eizaguirre, donde un hombre de nacionalidad colombiana fue encontrado sin vida y con múltiples puñaladas. Carabineros se persona en calle Eizaguirre frente al número 578, donde encuentra una persona de sexo masculino, extranjero, nacionalidad colombiana, tendido en la vía pública con heridas cortopunzantes en la zona torácica. Carabineros intenta prestar auxilio a la víctima, pero lamentablemente esta ya se encontraba fallecida. Según información preliminar, la víctima vivía en el sector y no contaría con antecedentes policiales. Sin embargo, se habría encontrado de manera irregular en el país. La tesis de un posible robo habría quedado descartada. Lo que se ve en el sitio de suceso, esto ocurrió en otro lugar en el cual hasta este momento no está establecido, cuenta con todas sus pertenencias, por lo que por ahora podríamos quizá descartar un robo, ¿cierto? Presumiblemente pensar en otro tipo de hecho. Tercer homicidio que ocurre en la comuna de Santiago en esta semana. El lunes, esta vez en el Parque Los Reyes, un sujeto también fue encontrado en la vía pública con múltiples puñaladas, mientras que el martes un hombre fue baleado en el barrio Franklin. Y hemos tenido la última semana reunión con Carabineros de Chile por las situaciones delictuales que ocurren en el centro de la comuna de Santiago. También tenemos identificados los territorios donde se ha producido particularmente esta alza. Por supuesto, tenemos planes para buscar enfrentar esta situación que la consideramos gravísima. Planes del gobierno para la comuna de Santiago que este miércoles la alcaldesa Iracy Hasler discutió con la ministra del Interior Carolina Toá en La Moneda. Nos han señalado que se está trabajando justamente una estrategia metropolitana y que incluye a la comuna de Santiago con prioridad y que va a desplegarse desde el mes de marzo y por tanto vamos a estar trabajando y siguiendo esta posibilidad de conjunto pues que es urgente. Situación urgente por la que la Fiscalía Centro Norte, encargada de investigar los delitos en Santiago, cuentan hace al menos 2 años con fiscales preferentes para las indagatorias de los homicidios en la zona. Hoy en día estamos viendo un delito de homicidio mucho más complejo de investigar, mucho más complejo. ¿Por qué? Porque se ha instalado en Chile este tema del sicariato o de los homicidios por venganza. Lamentablemente en nuestro país no tenemos la mejor tecnología para poder investigar. Además del aumento de los homicidios que tenemos en la región metropolitana, ha habido un aumento de los archivos provisionales de esos homicidios. Es decir, hoy día se están esclareciendo menos homicidios y por lo tanto hay muchas personas que no han sido identificadas en términos de autoría. Nuevo escenario que obliga a pensar en nuevas estrategias. Así, la posibilidad de un fiscal con dedicación exclusiva para los delitos de homicidios se baraja como una alternativa, además del reforzamiento en los recursos con los cuales se cuentan las policías. Yo creo que hoy día es una necesidad que exista un fiscal exclusivo del Ministerio Público dedicado a los delitos de homicidio, porque esto va a un aumento, ¿cierto? Tenemos que evidentemente tomar medidas para que esto no se incremente. Y ese fiscal exclusivo puede operar definitivamente en la región
región metropolitana. El tema de la nueva criminalidad da un nuevo desafío a todas las instituciones públicas de reestructurar la forma de investigar, reestructurar la forma de mirar los delitos, de analizar los delitos y ver también las causas. Entonces, un fiscal especializado que maneje esa información yo lo encuentro que es mucho mejor, y es en esa línea donde está nuestro fiscal nacional también. Evitar que los homicidios sigan aumentando es hoy el objetivo que se plantean las autoridades. Santiago enfrenta una situación crítica. Solo en 2022 fueron en total 55 los homicidios registrados en la comuna, mientras que solo en lo que va de este año ya se contabilizan 13 asesinatos. Carabineros detuvo a 4 miembros de una banda boliviana dedicada al tráfico de drogas, entre ellos al presunto líder de esta organización. En el operativo, Carabineros del OS7 decomisaron 125 kilos de cocaína avaluada en más de 2.000 millones de pesos. La investigación, denominada Operación Poseidón, se realizó en coordinación con la Fiscalía y logró la detención del grupo que buscaba exportar cocaína desde Chile a Norteamérica. En el procedimiento también fue detenido el cabecilla de esta red criminal. Se trata de un hombre de 62 años de nacionalidad boliviana. Hay 4 personas detenidas, las 4 de nacionalidad boliviana, pero entre ellas una persona que es el líder de una organización criminal que se dedicaba a traer drogas desde Bolivia a Chile para distribuir esa droga en distintos territorios de la región metropolitana. Y en el marco de la investigación habrá que aclarar si además esta droga eventualmente tenía el destino hacia otros países. Hoy día hemos dado un golpe contundente al tráfico de drogas que lamentablemente afecta a nuestra sociedad. Más de 251.000 dosis han sido sacadas de la circulación, 4 personas detenidas y seguimos trabajando y avanzando en el control de la droga. Paralelamente, es importante señalar y destacar que en el plan del control de la cannabisaría marihuana por parte del Departamento de C7 a nivel nacional, hoy día también se suma una tremenda labor de incautaciones de planta de marihuana. Al día de hoy podemos reportar más de 195.000 plantas de marihuana incautadas que reportan más de un 112% más respecto al periodo anterior. Hoy comenzaron los primeros pagos del aporte familiar permanente, también conocido como Bono Marzo, un beneficio que bordea los 60.000 pesos y que podrá llegar a más de 1.600.000 familias. ¿Cómo saber si es beneficiario o no? Lo vemos en la siguiente nota de Belén Saldías. Se acerca marzo y los gastos se acrecentan. Bien lo saben las familias chilenas, como la que encabeza Susana, madre de 3 hijos que desde hace varios años recibe el aporte familiar permanente, o también conocido como Bono Marzo. Como yo recibía, trabajaba y estaba inscrita en la asignación familiar, entonces tenía mis cargas al día y me lo asignaron automático. Este año el bono es de 59.452 pesos por carga familiar o familia según el tipo de beneficiario. Si bien normalmente se comienza a dar durante los primeros días de marzo, el 2023 se adelantó y comenzó a pagarse desde este 15 de febrero por las emergencias que se han registrado en el país. Estoy sin trabajo, entonces tengo que comprar para 3 niños. Todos los cuadernos, mochilas, zapatos, el uniforme, entonces eso es casi que uno cuenta ya con eso para el año, para comenzar el año. Un bono al que no se debe postular, pero que sí cuenta con una serie de requisitos. El aporte será otorgado a todas aquellas familias que al 31 de diciembre del 2022 hayan recibido los siguientes beneficios: subsidio familiar, asignación familiar o maternal, Chile Solidario y subsistema de seguridades y oportunidades. Desde el 15 de febrero hasta el 28 de febrero se va a pagar al primer grupo de personas que actualmente reciben el subsidio familiar, que están en el sistema de Chile Solidario, en el subsistema de aportes familiares. En caso de no recibirlo en estas fechas, habrá 2 posibilidades más: obtenerlo en la segunda o tercera nómina, según el grupo beneficiario en el que se encuentren. Durante el segundo grupo, desde el 1 de marzo hasta el 14 de marzo, donde también las personas que reciben el subsidio único familiar, además de las personas que son pensionadas en la red de IPS.
Y finalmente, desde el 15 de marzo en adelante, se va a pagar a las personas que reciben la asignación familiar. La recomendación de las autoridades es estar atento y revisar a través de los canales oficiales, ya sea sitio web o call center, si es beneficiario o no del aporte familiar permanente. Solo es necesario su RUT y fecha de nacimiento. ¿Cómo puede saber cuándo se le va a pagar y cómo se le va a pagar? Tiene que hacerlo a través de la página aportefamiliar.cl o la página chilatiende.cl o llamando al call center de Chilatiende, que es el 101. Con su RUT y con la fecha de nacimiento le van a indicar si le corresponde el beneficio y qué fecha tiene de pago y cómo se le va a pagar. Además, se espera duplicar el monto del aporte para las familias. Actualmente el proyecto se encuentra en discusión en el Congreso, por lo que el Ejecutivo espera que pueda ser despachado antes del 15 de marzo para comenzar con los pagos. Está en curso una modificación legal para poder duplicar este monto y que durante este año, el año 2023, se pague el doble. Lo que esperamos es que durante la primera quincena poder poner las urgencias necesarias para que el proyecto de ley salga y podamos ejecutar a toda la nómina completa de pagos que estamos realizando de una vez a fines del mes de marzo. Habrá que esperar lo que ocurra al regreso del receso legislativo para que así familias como la de Susana y las más de 1.600.000 que reciben el beneficio puedan obtener un duplicado del aporte familiar permanente. Este miércoles se hizo entrega del informe que busca esclarecer la causa de muerte del poeta chileno Pablo Neruda. El panel de expertos internacionales a cargo del estudio entregó el documento a la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza. Los resultados de esta investigación no fueron revelados, ya que aún faltaría concretar la fase de estudio de los informes periciales y también los antecedentes investigativos. Esta indagatoria busca definir si existió o no intervención de terceros en el fallecimiento del Premio Nobel de Literatura durante la dictadura militar. Hasta el momento no hay un plazo para que el tribunal dicte una resolución. No he leído, por supuesto, los informes, son varios, más o menos extensos, entonces es imposible que me extiendan las conclusiones. Tampoco me corresponde hacerlo. Ustedes saben que es una investigación que se encuentra en etapa de sumario. Ahora viene una fase de estudio, de revisión, no solo de estos informes, sino de lo que fue la labor desarrollada por los peritos en las sesiones del panel y el análisis conjunto de este tercer panel con lo que fue el trabajo y conclusiones del panel 1, panel 2, los demás informes periciales que rolan en la causa, el cúmulo de antecedentes investigativos y las múltiples versiones de testigos que están acumuladas en estos años de investigación. La Seremi de Salud de la región metropolitana rectificó la cifra de testeos de VIH. Este miércoles la entidad reconoció el error en los datos entregados día martes, cuando señalaron que en la capital más del 30% de las personas que se habían hecho el test rápido de VIH habían resultado positivas. La Seremi ahora aclaró que la positividad para VIH en la población general es de 1,3%, mientras que para los grupos clave llega al 12%. Asimismo, agregaron que un 34% de los más de 2.000 casos confirmados de VIH por el Instituto de Salud Pública durante el año 2021 fueron diagnosticados en etapa de SIDA. Y un debate que vuelve a la agenda nacional. El gobierno confirmó que es fundamental para ellos acelerar la tramitación de la reforma a los notarios. La iniciativa está en el Congreso desde el año 2018 y solo ha avanzado a su segundo trámite constitucional. La razón lo vemos en el informe que preparó Macarena Román. Yo a buscar un finiquito. Estoy creando una fundación, entonces vine a firmar una constitución. Promesa de compra, sí. Vengo a un contrato de arrendamiento. Es que son varios los trámites que se deben regularizar en las notarías. Usuarios que deben destinar tiempo valioso para obtener una firma que se concreta en menos de 5 minutos. Un tema que a nivel nacional no es nuevo. Obligación de crear páginas web, tener aranceles determinados, someterse a auditorías externas con fiscalización permanente son otras de las medidas con las que el Ejecutivo pretende hacer más transparentes y menos fastidiosos los procesos notariales.
En 2018 se ingresó un proyecto para reformar las facultades de las notarías. Sin embargo, la iniciativa solo ha llegado a su segundo trámite, después de haber sido aprobada en la Cámara de Diputados en 2020. Eso hasta ahora, porque el tema volvió a la agenda del gobierno. Es una discusión que tiene muchos años, que uno tiene dos alternativas, o por conveniencia o por convicción, y la razón de cuál optar por ella es por una reforma media inevitable. De hecho, el ministro coincide con el presidente de la Comisión de Constitución del Senado en torno a que el proyecto sea una de las prioridades legislativas de este año. La urgencia las pone el Ejecutivo y es importante que el gobierno entonces le coloque suma urgencia a todos esos proyectos que dicen relación con la modernización del sistema notarial y registral. Eso sí, no todos están de acuerdo con su avance, especialmente por la posible creación de fedatarios, es decir, de una nueva figura de ministro de fe, que contaría con la facultad de regularizar los trámites más sencillos. Un gran conjunto de ministros de fe, instalados precariamente, en cualquier parte y en cualquier forma, con el grave riesgo, además, de la captura de esta parte importante de la fe pública por ciertos intereses, nada bueno puede aportar. Según la ONG América Transparente, una de las razones de la paralización del proyecto es por los vínculos de los notarios. Desde la organización aseguraron que en el 2020 el 51% de los notarios tenía una relación con algún miembro del Estado. Es contundente y no creo que exista otro asociación gremial, por así decirlo, que tenga lazos con el poder político y judicial tan grande como son los notarios. El proyecto está detenido pese a que el gobierno pasado ingresó más de 80 indicaciones entre urgencia simple, suma urgencia y discusión inmediata. De ahí que exautoridades cuestionen que en el primer año del actual gobierno no se haya avanzado. Por eso es que valoramos que el nuevo ministro de Justicia, el ministro Cordero, haya dicho que se trata de un debate impostergable que quiere retomar, lo que contrasta con la falta de relevancia que se le dio a este proyecto a partir de marzo del año pasado. Avances que solo se podrán confirmar una vez que se retome el periodo legislativo y se conozca la tabla de la Comisión de Constitución del Senado. Por ahora las reglas continúan siendo casi las mismas de la última gran reforma en 1982. Vamos a revisar el sitio web de cnnchile.com con una gran noticia para todos los automovilistas, porque las bencinas van a bajar más de 20 pesos, así lo anunció ENAP, una caída importante en el precio de todos los combustibles a partir del día de mañana, jueves 16 de febrero. A través de este comunicado, la estatal explicó que las bencinas de 93 y 97 octanos, escuchen esto, caerán 21 y 23 pesos respectivamente. Y el diésel va a bajar 30.7 pesos por litro, mientras que el gas licuado de uso vehicular se calcula un alza de 12,2% por 12,2 pesos, por litro. Así que una muy buena noticia para los automovilistas en época todavía de verano, de estival, para quienes aún no salen fuera de la región metropolitana o en las regiones también se vayan trasladando. Una importante baja en el precio de los combustibles, en más de 20 pesos entonces la de 93 y 97, 21 y 23 pesos respectivamente. Si usted quiere saber más detalles acerca de esta noticia, no solo de esta, sino sobre todo lo que está pasando en Chile y el mundo, cnnchile.com lo está esperando. Llegó el momento de revisar las noticias internacionales. Como lo hacemos siempre a esta hora, está con nosotros Jacinta Molina, quien nos trae la actualización de lo que pasa en el mundo. Jacinta, ¿cómo estás? Muy bien, Ivo, ¿cómo estás tú? Bien. Buenas noches. Vamos a comenzar la revisión internacional en Colombia. De hecho, tenemos un bloque muy cargado acá en nuestra región por una serie de acontecimientos que han ocurrido en las últimas horas. Y en Colombia, durante el día de hoy, se realizó una jornada de manifestaciones convocada por los opositores del presidente Gustavo Petro, luego de que el gobierno anunciara la reforma a la salud. Son 3 reformas que Petro busca impulsar durante este año de carácter social, y la primera de ellas ya se anunció formalmente a comienzos de esta semana. El lunes busca cambiar el sistema de salud. Hay puntos que quizás nos puedan parecer muy similares. Sí. Exactamente. Por ejemplo, acá se busca reforzar la atención primaria, especialmente a través de la creación de centros de atención primaria, unos 2.500, en zonas donde cuesta muchísimo el acceso, en zonas más
apartadas de este país. Pero eso implica al mismo tiempo que hay una reducción del poder que tienen las aseguradoras privadas, los llamados EPS en ese país, y eso ha sido uno de los puntos en controversia, sobre todo que han criticado desde la oposición a esta reforma. Lo cierto es que el tema de la salud genera opiniones divididas en Colombia. Está muy marcada la división entre aquellos que están de acuerdo con el actual sistema, aunque creen que se pueden mejorar algunas cosas, o otros que lisa y llanamente no están de acuerdo, y por eso también se habla de un tema que puede ser sensible en la discusión. Hay otras reformas que están comprometidas que todavía no han sido, eso sí, presentadas formalmente, como ocurrió con esta durante esta semana. Tienen que ver con iniciativas en el ámbito laboral y de pensiones. Pero esta jornada de manifestaciones que veíamos ahí durante el día de hoy, que convocó a más de 40.000 personas, según estimaciones de las autoridades, venía precedida por otra jornada de movilización de los seguidores del presidente, e incluso con un discurso del mandatario el día de ayer en la sede de gobierno donde defendía esta reforma. Así que hay una polarización marcada, por cierto. Hay una polarización, pero lo bueno es que se está dando en buenos términos, que la gente pueda salir a manifestarse a raíz de estas distintas opciones. Un debate que se va a dar también en nuestro país. Se espera que se dé durante el lapso de este gobierno también. Al menos lo han anunciado, esta reforma al sistema de salud. Así que vamos claramente, a ver hay muchas particularidades que comparten los territorios acá en nuestra región, y estamos viendo eso acá en nuestro país y, por cierto, en Colombia entonces, donde esta semana sobre todo ya se vio la movilización de los opositores y también de los adherentes de Gustavo Petro, que busca de hecho esta iniciativa aprobarla en el Congreso durante el primer semestre. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque por lo menos ya se está viendo ahí reacción en las calles. Espera tenerla rápido, el primer semestre ya pasaron 2 meses, 3 meses, quedan 3 meses para que pueda aprobar una reforma que es importante y es delicada, por supuesto. El tema de la salud siempre va a ser delicado para cualquier tipo de ciudadano, no solamente en Colombia, sino que en todo el mundo. Sí, y muy a la espera, por cierto, de el anuncio de lo que vaya a ser una reforma laboral y de pensiones en ese país. Nos quedamos en nuestra región, nos vamos muy cerquita a Panamá, donde se registró un lamentable accidente que deja nuevamente de manifiesto la crisis migratoria y también de solicitantes de asilo que está experimentando nuestra región. ¿Por qué? Porque ya las autoridades han confirmado la muerte de al menos 39 personas luego de este accidente de un bus que llevaba a 66 pasajeros, incluido el chofer y también un asistente. Pero la particularidad acá es que todos los pasajeros eran migrantes o solicitantes de asilo que buscaban ir a los Estados Unidos, y esa era la ruta también de este vehículo. Y acá se están investigando todavía las causas, pero lo que han apuntado las autoridades en las últimas horas es que habría sido un accidente en el cual el conductor de este bus choca con otro vehículo, se equivoca en la dirección porque acá tenía que llegar a un refugio para que pudieran pasar la noche. Esto ocurre de madrugada y al equivocarse ocurre este choque con otro vehículo y cae a un precipicio, que es lo que genera esta tragedia con la muerte de al menos 39 personas. Y demuestra, Ivo te lo decía, la situación también migratoria que se está viviendo en la región, porque solo para contextualizar, ha habido un aumento también del ingreso de personas de otros países migrantes, pero también solicitantes de asilo, sobre todo ingreso por pasos irregulares en el último año. En 2022, de hecho, según las propias autoridades de este país, de Panamá, esto se registró en 248.000 personas que ingresaron. Si lo comparamos al 2021, donde ese número llegaba a solo 133.000, vemos que hay un aumento en esas citas. Exactamente. Bueno, y también mencionar, por cierto, que acá hay organismos incluso como Naciones Unidas que están trabajando junto con el gobierno de Panamá para dar asistencia, salud, incluso alimentación en este espacio que se considera de tránsito hacia llegar a los Estados Unidos, donde también ahí enfrentan otra problemática, por cierto, porque se ha restringido el acceso en medio de toda esta situación que vive la región. No se sabe aún las identidades de los fallecidos, tampoco sus nacionalidades.
nacionalidades, pero es información que se debería actualizar, sobre todo considerando los países de los cuales provienen, entre ellos Venezuela, Haití, Cuba, así que probablemente tengamos actualizaciones en ese sentido. Vamos a cambiar de tema, vamos a cruzar el charco, nos vamos a ir a Italia con este hombre que vuelve a ser noticia, sí. Reaparece en la política italiana, pero ahora ha recibido una buena noticia porque fue absuelto en un juicio que se llevaba hace muchísimo tiempo por supuesto soborno a testigos. Esto, Ivo, tiene relación con estas fiestas polémicas sí. que él daba, tenían un nombre bien particular, las Bunga Bunga, donde asistían en su mayoría mujeres e incluso menores de edad que se estaban indagando, y en el año 2010 ya se le había acusado por corrupción por presuntamente sobornar a los asistentes para no revelar detalles, guardar silencio. Bueno, un tribunal de Milán durante esta jornada lo absolvió, y de hecho ya es la tercera vez que se le absuelve en esta causa, y eso también generó la respuesta positiva de satisfacción del propio Berlusconi, ex primer ministro de Italia, actual senador. Es de hecho su partido parte de la coalición gobernante actualmente en este país, y él decía a través de sus abogados que solo podía estar enormemente complacido porque no fue, digamos, a la audiencia de esta jornada, sí había estado presente en anteriores, y además, esto en un contexto político algo complejo recientemente para Berlusconi, porque el fin de semana nuevamente reiteró críticas al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, generando ahí un quiebre en la coalición, sobre todo una molestia en la actual primera ministra, también Giorgia Meloni, y todo esto estaba entonces de contexto ante esta situación judicial que hoy tiene esta noticia y que de hecho fue celebrada, entre otros, además de Berlusconi, por la actual premier de ese. Yo te dije que esto era un reporte internacional concentrado acá en América Latina y con una atracción turística que reabre el día de hoy. Eso ya se vio, es Machu Picchu, que estaba cerrado durante 3 semanas y había una razón: las protestas en Perú. Es por eso que se toma esta determinación de este importante atractivo turístico que convoca a millones de personas a lo largo del año en Cusco a cerrar, y tenía que ver también con todas las alteraciones que habían dejado las manifestaciones en contra del gobierno de Dina Boluarte. Bueno, se había prometido ya la reapertura durante esta jornada, y esas que estamos revisando ahí son las imágenes precisamente de la reapertura de Machu Picchu durante el día de hoy. Se ha dicho que acá vuelven los circuitos, todo va funcionando de acuerdo a los horarios y la organización que tenían anteriormente previo a este cierre. Todo esto, eso sí, como un intento, sobre todo en una época muy turística en la zona, para retornar a esa normalidad, convocar nuevamente a los turistas, pero en paralelo sabemos que la crisis política que gatilló determinaciones como esta continúa en Perú. Vamos a ver cuánto dura, pero al menos es una importante noticia para el turismo en Perú, para que Perú también pueda comenzar a salir adelante de distintas formas, y el turismo es uno de los principales atractivos que tiene y ingresos que tiene Perú como país. Exactamente, y sobre todo esa zona, y sabemos de gente de acá, de Chile, de otros países de la región e incluso de otros continentes. Así es. Jacinta Molina, muchísimas gracias por este reporte internacional del día de hoy. Nos vemos mañana. Nos vemos, esté muy bien. Y nosotros vamos a una pausa acá en CNN Prime. Ya volvemos con todo el deporte y lo que ha dejado este anuncio de Matías Fernández, Mati Gol, que se retira del fútbol profesional. A la vuelta revisamos eso. Y así llegamos al final de esta edición de CNN Prime, acá por CNN Chile. A continuación, CNN Tiempo. Pero antes vamos a revisar el sitio web porque hay una importante información relacionada también con el Festival de Viña, y tiene que ver con el servicio del Metro de Valparaíso, que de forma excepcional va a contar con un servicio nocturno durante las 6 jornadas del Festival de Viña, que se van a desarrollar entre el domingo 19 de febrero y se va a extender hasta el 24 del mismo mes. De hecho, este servicio va a tener acceso a la estación Viña del Mar, que es la más cercana a la Quinta Vergara, y contará con detenciones en trenes dobles hacia Limache, en Quilpué, Villa Alemana y Limache, mientras que el tren con dirección a Valparaíso se va a detener en las estaciones Barón
y puerto. Lo importante de esta noticia tiene que ver con el horario, que es decir, va a funcionar hasta las 2 de la mañana entonces este servicio de metro de Valparaíso durante el Festival de Viña, y va a permitir que las personas que van y que estén en la quinta región se puedan trasladar con mayor facilidad, evitando también atostamientos en las afueras de la Quinta Vergara. Ahora sí, le cuento. CNN Tiempo viene y después Conexión Global Prime junto a Jacinta Molina para que siga en compañía de CNN. Miércoles 15 de febrero, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tenga muy buenas noches.